Un turista racista atacó a un guardia real negro y se sorprendió cuando él se defendió físicamente. La provocación y el ataque se convirtieron en una reacción inesperada que sorprendió a todos a su alrededor. No olvides suscribirte para no perderte nuevos videos. Escribe en los comentarios desde dónde estás mirando. El sol salió sobre Londres con un tono dorado pintando la ciudad con una luz que parecía prometer un día tranquilo. El majestuoso palacio de Buckingham se encontraba en el corazón del bullicio matutino. Su majestuosa fachada brillaba bajo los rayos del sol. Los turistas de todo el mundo invadieron el área tomando fotografías con manos ansiosas y hablando en una cacofonía de idiomas que llenaban el aire como una sinfonía zumbante. Las cámaras disparaban incesantemente mientras las personas se posicionaban para selfies con las puertas del palacio o posaban cerca de los guardias meticulosamente vestidos que estaban inmóviles con sus icónicas túnicas rojas y altos sombreros negros de piel desnuda. Entre ellos se encontraba Marcus, un miembro de la Guardia de la Reina, su presencia estoica e inquebrantable. Su uniforme, elegante e inmaculado, parecía brillar bajo la luz del sol, un testimonio de su orgullo y disciplina. El sombrero de piel desnuda protegía su piel oscura del sol de la mañana, proyectando una sombra sobre su rostro pero sin atenuar la intensidad aguda de sus ojos. Era una imagen de compostura, un emblema viviente de la grandeza y la tradición del palacio para las multitudes. Marcus era una figura emblemática, una parte del cuadro que habían venido a ver, pero debajo de la superficie, era mucho más. De pie en su puesto, su mente permanecía alerta, entrenada para notar movimientos sutiles en la multitud mientras mantenía la quietud que se esperaba de él, pero el ruido y la energía de la multitud no podían ahogar por completo sus pensamientos. Su mente ocasionalmente vagaba hacia los recuerdos de su entrenamiento, las incontables horas de ejercicios y lecciones donde le habían enseñado el arte sagrado de la disciplina, cómo mantenerse erguido, silencioso e inamovible sin importar la provocación. Esto no era solo un trabajo para Marcus, era un llamado. Cada hilo de su uniforme, cada paso que daba representaba una historia que estaba orgulloso de defender. Pero su posición también venía con desafíos, algunos tácitos, otros innegables. El peso de su responsabilidad se extendía más allá de lo físico a lo emocional y, a menudo, lo profundamente personal. La multitud se movía y se balanceaba, algunas personas se separaban para acercarse a las barreras buscando los mejores puntos de observación para sus cámaras. Entre ellos había un hombre cuyo comportamiento lo distinguía. Richard, un turista de mediana edad vestido con un blazer a medida y mocasines, se comportaba con un aire de derecho que parecía exigir atención. Su voz fuerte y entrecortada atravesó la voz general. Sus comentarios goteaban con una arrogancia que hizo que los que lo rodeaban se encogieran ligeramente. Los ojos de Richard se posaron en Marcus y una sonrisa curvó sus labios. Dio un paso adelante, su voz elevándose por encima de la charla a su alrededor. «Bueno, ¿mirarías eso?», exclamó lo suficientemente fuerte para que los que estaban cerca escucharan a un verdadero guardia real. ¡Qué espectáculo! Su tono tenía una burla que era tan aguda como deliberada. Marcus lo escuchó pero no se inmutó. Su entrenamiento lo había preparado para momentos como este. El comentario grosero ocasional o los intentos de Aurus de provocar una reacción. Su rostro permaneció impasible, sus ojos fijos hacia adelante, como si Richard no estuviera allí en absoluto. El hombre no se desanimó por la falta de respuesta. De hecho, pareció estimularlo. Hizo un gesto dramático para atraer la atención de los que lo rodeaban. «Él lo conoces», continuó, su sonrisa cada vez mayor. «Es increíble lo que dejan pasar por tradición en estos días». La risa ondeó a través del pequeño grupo de espectadores que habían vuelto su atención a la escena. Algunos rieron nerviosamente, inseguros de cómo responder, mientras que otros se rieron abiertamente, sus teléfonos listos para grabar el momento. Marcus sintió el aguijón de las palabras pero se lo tragó. Había estado aquí antes, escuchado variaciones de las mismas burlas, y había aprendido a resistirlas como una tormenta. Cambió su enfoque hacia el interior, arraigándose en los principios inculcados durante su entrenamiento. Su silencio, su quietud, eran actos de desafío, una negativa a ceder a la provocación. Richard, envalentonado por la falta de reacción, se acercó a la barrera. El espacio entre él y Marcus parecía encogerse con cada segundo que pasaba, la tensión en el aire creciendo más gruesa. Su voz bajó un poco, pero la malicia en su tono era inconfundible. «¿Acaso te entrenan para hablar?», se burló, «¿o estás ahí parado todo lo que eres bueno para?». La multitud se quedó más tranquila, su atención ahora completamente fija en el drama que se desarrollaba. Marcus permaneció inmóvil, sus manos agarrando el rifle ceremonial con firme precisión, pero en su interior surgió una tormenta de recuerdos, destellos de momentos de su pasado donde se había enfrentado a hostilidades similares, momentos que lo habían formado, pero que también habían dejado cicatrices. Pensó en su infancia, las burlas que había soportado en la escuela, y las veces que le habían hecho sentir fuera de lugar en su propia piel. Esos momentos le habían enseñado resiliencia, pero también habían dejado un dolor que era difícil de ignorar. La sonrisa de Richard se amplió mientras se apoyaba contra la barrera, su proximidad ahora rayaba en lo invasivo. «¿Qué pasa?»,
El gato te comió la lengua, se burló sus palabras goteando dis a la multitud, murmuró sus reacciones mezcladas, algunos parecían entretenidos mientras otros intercambiaban miradas inquietas, su incomodidad palpable, entre ellos, una mujer joven con un teléfono en la mano, observaba la escena con creciente preocupación, sus ojos parpadeó entre Marcus y Richard, frunciendo el ceño mientras grababa la interacción, la tensión en su rostro reflejaba la inquietud que muchos en la multitud sentían pero eran demasiado reacios a actuar. Marcus se mantuvo firme en su lugar, su resolución inquebrantable, pero sabía que esto era solo el comienzo, el tono de Richard se estaba volviendo más agudo, sus palabras más mordaces, la risa en la multitud se había calmado, reemplazada por un silencio cargado que colgaba pesado en el aire mientras la escena se desarrollaba, el sol subía más alto en el cielo, proyectando sombras más largas en el patio, el día que había comenzado con tanta promesa ahora tenía una corriente subyacente de conflicto del tipo que Marcus había aprendido a soportar durante mucho tiempo, pero nunca a escapar del todo, y cuando Richard se acercó aún más, su voz adquirió un tono más agresivo. Marcus se preparó, la confrontación estaba lejos de terminar, el momento se tensó en el aire de la mañana denso de tensión que presionaba contra Marcus como un peso invisible, su corazón latía de manera constante debajo de la túnica roja prístina de su uniforme, un ritmo en el que confiaba para anclarlo en medio del caos creciente. La multitud inicialmente fragmentada y distraída por sus visitas turísticas ahora se fusionó en un silencio audiencia expectante, se sintieron atraídos por la confrontación que se desarrollaba como polillas a una llama, su respiración colectiva se contuvo como si anticiparan el momento en que Marcus finalmente se derrumbaría, pero Marcus no se derrumbó, no podía. Los años de entrenamiento, las lecciones inculcadas en él con una intensidad inquebrantable le recordaron que su deber no era solo hacer guardia, sino encarnar la moderación, no era simplemente un hombre de uniforme, era un símbolo, un bastión de compostura frente a todo, incluyendo hombres como Richard. Richard, ahora completamente invertido en su actuación, se acercó aún más a la barrera que separaba a la multitud de Marcus, su sonrisa se había desvanecido en algo más mezquino, sus ojos se entrecerraron. Mientras estudiaba a Marcus en busca de cualquier signo de debilidad, quería una reacción, no la necesitaba, su arrogancia lo exigía, un trofeo por él conseguir una manera de afirmar su superioridad, ni siquiera un parpadeo, murmuró Richard, aunque su voz llegó lo suficientemente lejos para que la multitud escuchara. Apuesto a que te dicen que te quedes como estatuas porque saben que no puedes hacer mucho más. Las palabras mezcladas con veneno tocaron una fibra profunda dentro de Marcus, pero no se movió, no se inmutó, no dejó que su mandíbula se tensara ni que sus manos agarraran el rifle con más fuerza, mantuvo la quietud que le habían inculcado incluso cuando su mente se agitaba por dentro. Las palabras resonaban junto con los recuerdos que había tratado de enterrar. Había vuelto a la escuela, el único niño negro en un aula donde constantemente lo hacían sentir diferente, recordaba los comentarios sarcásticos de sus compañeros de clase, la forma en que los maestros a veces lo miraban como si no estuviera allí. Luego llegó la edad adulta, donde los insultos sutiles a menudo enmascaraban prejuicios más profundos. Se había enfrentado a escaleras, insultos susurrados y hostilidad absoluta. Cada momento lo había moldeado. Él estaba construyendo una resiliencia en la que ahora confiaba para mantenerse arraigado en su lugar, incluso cuando las burlas de Richard intentaban desarraigarlo. Marcus inhaló lenta y silenciosamente, su respiración era constante, pero su pecho se sentía apretado por el peso de todo este momento. Representó que no se trataba solo de él, se trataba de su servicio, su identidad, su inquebrantable creencia de que pertenecía aquí a pesar de lo que hombres como Richard pensaban. La sonrisa de Richard regresó cuando notó el más mínimo destello de emoción en los ojos de Marcus, se aferró a él como un depredador sintiendo sangre. Ah, ahí está, dijo su voz más fuerte ahora, sus palabras estaban destinadas tanto a la multitud como a Marcus. ¿Crees que eres tan intocable? ¿No te escondes detrás de ese uniforme como si eso te hiciera alguien? La multitud comenzó a moverse. Algunos se movieron incómodos, sus expresiones entraron en conflicto, otros murmuraron en voz baja, sus tonos eran inciertos. La joven de antes, la del teléfono, continuó grabando, sus labios presionados en una delgada línea de desaprobación, miró a su alrededor como si esperara que alguien más pudiera intervenir, pero los espectadores parecían contentos de dejar que la escena se desarrollara sin interferencias. Entonces Richard metió la mano en el bolsillo por un breve momento, la tensión cambió a algo más agudo, más peligroso. El entrenamiento de Marcus entró en acción, sus sentidos se intensificaron mientras se preparaba para lo peor, pero Richard no sacó un arma, en su lugar, sacó un pequeño envoltorio de caramelo, lo arrugó en una bola apretada y se lo arrojó perezosamente a Marcus. El rapero golpeó el pecho de Marcus y cayó al suelo. Fue un gesto inofensivo, casi infantil, pero tenía una malicia innegable. El acto estaba destinado a provocar, humillar, reducir a Marcus de una figura de autoridad a nada más que un objetivo para la diversión de Richard. Marcus no se movió, su quietud era absoluta,
pero por dentro su paciencia se agotaba con cada segundo que pasaba. Vamos, entonces Richard dijo que su tono se volvió burlonamente juguetón, muéstranos que eres más que una muñeca con un disfraz elegante. Otro pedazo de basura siguió al primero y luego una pequeña piedra. Cada objeto era insignificante por sí solo, pero su impacto, tanto físico como simbólico, era profundo. Marcus podía sentir las miradas de la multitud quemándolo. Su juicio colectivo se sumaba a la presión. Los murmullos entre los turistas se hicieron más fuertes. Un hombre en la parte de atrás murmuró algo sobre lo innecesario que era, pero no dio un paso adelante. Otros se rieron nerviosamente, inseguros de si reír o intervenir. La joven con el teléfono dio un paso más cerca de la barrera. Su cámara, ahora enfocada intensamente en la cara de Marcus, parecía decidida a capturar cada segundo del intercambio. Sus cejas se fruncieron con preocupación. Richard, envalentonado por la falta de respuesta de Marcus, se inclinó aún más sobre la barrera. Eres una desgracia para ese uniforme, escupió su voz goteando veneno. No mereces estar aquí fingiendo que eres uno de ellos. No lo eres. No eres nada. Las palabras tocaron una fibra sensible. Marcus sintió que su pecho se apretaba, sus puños se apretaron imperceptiblemente a sus costados. Su mente corría con recuerdos de su entrenamiento, los instructores que le habían inculcado la importancia de la moderación, pero también pensó en su familia, sus padres que le habían enseñado a mantener la cabeza en alto frente a la ignorancia, y sus hermanos que lo habían admirado como un modelo a seguir. No querrían que tomara represalias, querrían que se mantuviera erguido para demostrar su fuerza a través de la dignidad, pero la dignidad se sentía como un escudo frágil en momentos como este. Cada fibra de su ser gritaba para responder, para defenderse, para luchar contra la injusticia de todo, pero sabía que hacerlo solo jugaría en su contra. Las manos de Richard, los murmullos de la multitud, se convirtieron en susurros, y luego en un silencio sepulcral. Mientras Richard intensificaba aún más sus palabras, se volvieron más duras sus insultos más personales. Marcus sintió el peso de cada insulto, cada acusación presionándolo. Ya no era solo un soldado de servicio, era un hombre lidiando con una vida de prejuicios condensados en un solo momento, y aún así no se movió. La joven con el teléfono bajó su cámara. Por un momento su expresión conflictiva miró a la multitud, sus labios se separaron como para decir algo, pero se detuvo. Su vacilación reflejó la inacción de los que la rodeaban, una falta de voluntad colectiva para intervenir incluso cuando la tensión aumentó. Marcus se mantuvo firme, su resolución inquebrantable, pero su paciencia se estaba deshilachando en los bordes. El sol subió más alto en el cielo, sus rayos ahora golpeaban con una intensidad que coincidía con la atmósfera de Richard. Las burlas continuaron, cada palabra era una daga destinada a perforar la compostura de Marcus, pero Marcus no le daría la satisfacción, todavía no. El aire alrededor del palacio de Buckingham se sentía más pesado ahora, espeso, con una tensión tácita que ataba a la multitud a la escena que se desarrollaba. Marcus permaneció arraigado en su lugar, tan firme como el palacio mismo, pero dentro de la confusión que luchaba por reprimir se agitaba como una marea creciente. Podía sentir el peso de innumerables ojos sobre él, el escrutinio de la multitud mientras observaban y esperaban. Su silencio colectivo es ensordecedor como las palabras cada vez más vitriólicas de Richard. La voz de Richard atravesó la guarida de la mañana con una aguda mueca de desprecio. Claridad, ¿crees que estar ahí te hace especial? Ladró su tono goteando veneno. Eres solo una estatua con traje, nada más. Marcus no se inmutó, sus ojos permanecieron hacia adelante, fijos en algún punto distante más allá del mar de turistas, su postura inflexible, pero interiormente su pulso se aceleró, su entrenamiento e instintos en guardia contra la creciente necesidad de defenderse. Sabía que cualquier reacción, incluso la más mínima, el cambio de expresión, sería tomado como una victoria por Richard y posiblemente mal interpretado por la multitud. Richard, envalentonado por el silencio de Marcus, se acercó aún más a la barrera. La presunción en su comportamiento se había retorcido en algo más oscuro ahora, una mezcla tóxica de derecho y mal que alimentaba cada uno de sus movimientos. Miró por encima del hombro a la multitud reunida. Su sonrisa se ensanchó mientras jugaba con su creciente audiencia. Bueno, si no haces nada, supongo que tendré que ser un poco más creativo, dijo, su tono burlonamente alegre. Con eso, se inclinó hacia adelante. Cruzando la barrera que lo separaba de Marcus, su mano se disparó y golpeó a Marcus con fuerza en el pecho. El movimiento, aunque rápido, se sintió deliberado, un intento calculado de provocar. La multitud jade o con acento agudo audiblemente. Su reacción colectiva fue una mezcla de conmoción e incredulidad. Marcus no se movió, el golpe había sido lo suficientemente firme como para picar, pero su cuerpo permaneció tan quieto como Stone. Podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas, su instinto le gritaba que reaccionara, pero se mantuvo firme. Su entrenamiento dictaba su respuesta ahora, y su enfoque se redujo a un punto afilado como una navaja. Marcus dijo que su voz era firme y, aunque había un inconfundible borde de autoridad en su tono,
Era la primera vez que hablaba y la multitud se agitó ante el sonido de su voz. Richard se congeló por un momento, claramente sorprendido por la respuesta de Marcus, pero la vacilación fue fugaz, se recuperó rápidamente, una sonrisa satisfecha se extendió por su rostro mientras se inclinaba más cerca. Oh, entonces puedes hablar, se acercó sigilosamente, ¿qué más puedes hacer? Veamos si eres bueno para algo más que pararte antes de que Marcus pudiera responder. Richard arremetió de nuevo, esta vez empujándolo más fuerte en el pecho. El empujón fue suficiente para hacer que Marcus se moviera ligeramente para mantener el equilibrio, pero permaneció erguido, su compostura intacta. Los murmullos entre la multitud se hicieron más fuertes, su incomodidad ahora palpable. Algunos turistas intercambiaron miradas inquietas. Mientras otros comenzaron a filmar el altercado con sus teléfonos, la joven de antes, que todavía agarraba su teléfono, dio un paso más cerca de la escena. Su expresión era una mezcla de ansiedad y determinación, parecía dividida entre documentar el incidente e intervenir. Marcus inhaló profundamente estabilizándose. Esta es tu última advertencia, dijo su voz firme, pero controlada. Da un paso atrás, agredir a un miembro de la Guardia de la Reina es un delito criminal. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una campana de advertencia, la autoridad en su tono inconfundible, pero Richard, en lugar de dar marcha atrás, pareció tomar la advertencia como un desafío. Su sonrisa se amplió y caminó alrededor de la barrera, su cuerpo ahora completamente en el espacio de Marcus. ¿Qué vas a hacer al respecto? Richard se burló, su voz mezclada con burla. No tienes permitido tocarme, ¿cierto? Esa es la regla, ¿no es así? La multitud se tensó, sus murmullos cayendo en un silencio silencioso mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. La joven con el teléfono pareció contener la respiración, su cámara enfocó intensamente a Richard mientras se acercaba a Marcus, y entonces sucedió. La mano de Richard se disparó apuntando un puñetazo a la cara de Marcus. Fue un golpe torpe y sin práctica, más producto de la frustración que de la estrategia, pero fue suficiente para cruzar la línea. Marcus se movió con una precisión nacida de años de entrenamiento, esquivó el golpe sin esfuerzo, su cuerpo se movió lo suficiente para evitar el golpe con el mismo movimiento fluido, extendió la mano y agarró la muñeca de Richard, su agarre firme pero controlado. El movimiento fue rápido, casi reflexivo, y dejó a Richard momentáneamente aturdido. Dio un paso atrás. Marcus repitió, su voz ahora fría e inflexible. Richard, ahora visiblemente conmocionado, pero demasiado orgulloso para admitir la derrota, tiró de su brazo hacia atrás y tropezó ligeramente. La multitud estalló en una mezcla de jadeos y murmullos. Su conmoción por la rápida respuesta de Marcus era evidente, pero Richard no había terminado. Su rostro se retorció de ira y se abalanzó sobre Marcus nuevamente, esta vez con más fuerza. Marcus respondió con igual precisión. Sid dio un paso adelante para atacar y guió el impulso de Richard más allá de él. Richard tropezó hacia adelante, su equilibrio vaciló y casi cayó al suelo. La multitud estalló en susurros, sus teléfonos capturaron cada momento de la creciente confrontación. La joven con el teléfono se acercó aún más, su cámara ahora enfocada en la cara de Marcus. Su expresión era de admiración y preocupación, como si entendiera la moderación que le estaba tomando a Marcus mantener su profesionalismo. Richard, ahora respirando pesadamente, se giró para mirar a Marcus de nuevo. Su cara estaba roja de ira y humillación, sus ojos ardían de furia. ¿Crees que eres mejor que yo?, escupió, su voz temblando. No eres nada, no me escuchas nada. Marcus no respondió, se mantuvo erguido, su postura inquebrantable, su expresión ilegible. Sabía que cualquier respuesta verbal o física solo alimentaría la ira de Richard y potencialmente pondría en peligro su posición. En cambio, se centró en la multitud, notando el creciente número de cámaras apuntando en su dirección. El peso de su escrutinio era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Richard se lanzó de nuevo, esta vez con ambas manos buscando el uniforme de Marcus, pero Marcus estaba listo. Dio un paso atrás suavemente, sus movimientos medidos y deliberados, y le permitió a Richard extenderse demasiado con un movimiento rápido y practicado. Marcus agarró el brazo de Richard y lo guió al suelo. El movimiento se ejecutó con tal precisión que parecía casi sin esfuerzo. La multitud estalló en aplausos y vítores su apoyo a Marcus, finalmente rompiendo la tensión. Algunas personas gritaron palabras de aliento, mientras que otros reprendieron a Richard por su comportamiento. La joven con el teléfono bajó su cámara brevemente, una pequeña sonrisa de alivio cruzando su rostro. Richard, ahora tendido en el suelo, miró a Marcus con una mezcla de ira y humillación. Se puso de pie de un salto, sus movimientos torpes, y señaló con un dedo a Marcus. Pagarás por esto, si me aseguraré de eso. Marcus no respondió, se mantuvo erguido, su rifle firmemente en sus manos, su expresión tan tranquila y serena como siempre. La multitud continuó vitoreando su apoyo a Marcus, cada vez más fuerte con cada momento que pasaba, pero Marcus sabía que esto no había terminado. Las amenazas de Richard permanecieron en el aire, un recordatorio de que la situación aún podía
Escalar más, y cuando el sonido de las sirenas que se acercaban llegó a sus oídos, Marcus se preparó para el siguiente desafío. El murmullo de la multitud no había disminuido incluso cuando Richard se alejó tambaleándose de Marcus, su rostro retorcido por la humillación. Los turistas se empujaron unos a otros, sus teléfonos todavía apuntaban a la escena como espectadores de un espectáculo, no podían apartar la mirada de los aplausos que habían estallado brevemente por la mano rápida de Marcus. La situación se desvaneció en un silencio incómodo reemplazado por el sonido de susurros, los clics de los obturadores de la cámara y el bajo zumbido de tensión que se cernía sobre el patio como una nube de tormenta. Richard se mantuvo a la distancia, ahora su pecho subía y bajaba mientras luchaba por recuperar la compostura. Su chaqueta a medida estaba arrugada, su cabello torcido, y sus ojos ardían con una mezcla de rabia y orgullo herido. Se secó la cara como si tratara de limpiar la indignidad de ser derribado al suelo frente a tantos testigos. ¿Crees que esto terminó? La voz de Richard cortó el aire, aguda y venenosa. Te arrepentirás de esto, me aseguraré de ello. Marcus permaneció quieto, su postura inquebrantable, su agarre en el rifle ceremonial era firme, pero no tenso, su expresión tranquila. A pesar de la tormenta que se avecinaba a solo unos metros de distancia, enfrentó peores amenazas en su vida. Pero algo en las palabras del hombre tenía un borde de peligro que no podía ignorar. Marcus escaneó brevemente a la multitud, notando la mezcla de reacciones. Algunos turistas parecían sorprendidos, otros fascinados, pero la mayoría simplemente grabó la escena, ansiosos por capturar un momento viral. La joven con el teléfono que había estado siguiendo la confrontación dio un paso adelante, nuevamente su cámara todavía apuntada a Richard. Sus labios estaban presionados juntos en una delgada línea, su ceño fruncido por la preocupación captó la mirada de Marcus por un momento fugaz, su mirada transmitiendo una solidaridad silenciosa. Luego, con la misma rapidez, regresó su enfoque a su grabación, capturando cada palabra y movimiento. Richard, envalentonado por la atención de la multitud y alimentado por su propia humillación, se volvió hacia Marcus. Su mano tembló levemente mientras señalaba con un dedo acusador al guardia. Me agrediste, gritó, su voz quebrada por la emoción. Todos vieron que puso sus manos sobre mí. La multitud se agitó inquieta, sus murmullos se hicieron más fuertes, algunos negaron con la cabeza en desacuerdo, pero otros parecían inseguros, sus expresiones nubladas por la duda. Richard, sintiendo la vacilación, presionó. Él cree que puede, escápate con eso por ese uniforme, continuó, su tono subiendo con cada palabra, pero no dejaré que esto se mantenga. Marcus sintió un destello de frustración debajo de su exterior tranquilo. El hombre estaba torciendo la narrativa, tratando de poner a la multitud en su contra. Era una táctica que había visto antes, una que se basaba en sembrar dudas y aprovechar el privilegio para reescribir la verdad. Pero Marcus no tenía intención de participar en una batalla de palabras. Su silencio era tanto su armadura como su arma, un escudo contra las provocaciones del hombre. Richard dio un paso más cerca. Aunque permaneció fuera de la barrera, su voz bajó un poco, volviéndose más fría, más deliberada. No eres más que un matón disfrazado, escupió. Una desgracia para la guardia de la reina, no mereces usar ese uniforme. Las palabras tocaron una fibra sensible. Marcus sintió el aguijón familiar de tales acusaciones, el peso del prejuicio y la ignorancia que lo habían seguido a lo largo de su vida, pero se negó a dejar que se notara. Su resolución era férrea, su enfoque inquebrantable. Había soportado mucho peor que los insultos de este hombre y soportaría esto también. La multitud, sin embargo, estaba menos compuesta, sus murmullos se hicieron más fuertes, algunas voces se alzaron en desacuerdo con las afirmaciones de Richard, mientras que otros gritaron en apoyo de Marcus. Un pequeño grupo de turistas cerca de atrás comenzó a aplaudir de nuevo. Hay aplausos, una muestra desafiante de solidaridad con el guardia. La joven con el teléfono juntó sus manos, moviéndose rápidamente para aplaudir antes de regresar a una grabación. La cara de Richard se retorció aún más ante el sonido de los aplausos, se volvió hacia la multitud, su brazo se extendió en un gesto exagerado de incredulidad. Están todos ciegos, gritó, ¿no vieron lo que acaba de hacer? Me atacó y lo están aplaudiendo por eso. Los aplausos vacilaron levemente, la incertidumbre en la multitud crece una vez más. Richard ve el momento, sacando su teléfono y marcando un número con un destello dramático, sostuvo el dispositivo en su oído, su voz lo suficientemente fuerte para que todos lo escuchen. Sí, me gustaría denunciar un asalto, dijo, su tono goteando justicia propia. Estoy en el Palacio de Buckingham y uno de los guardias me acaba de atacar. El estómago de Marcus se apretó, aunque su expresión permaneció impasible. Sabía lo que vendría después, llegaría la policía y sus acciones sería examinado bajo un microscopio. A pesar de saber que había actuado dentro de los límites de su entrenamiento, la idea de ser interrogado, cuestionado, de que su profesionalismo e integridad fueran puestos en duda lo llenaba de un temor silencioso. Las sirenas eran débiles al principio, una ballena distante que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. La multitud se movió inquieta, algunos turistas se alejaron de la escena cuando el sonido se acercó. Richard sonrió triunfalmente, su postura se relajó ligeramente mientras esperaba la llegada de refuerzos. Cuando los autos de policía finalmente se detuvieron, sus luces destellantes, la tensión en el aire alcanzó su punto máximo. Dos oficiales salieron, sus expresiones tranquilas pero cautelosas mientras se acercaban a la multitud. Richard les hizo un gesto con la mano con entusiasmo, su teléfono todavía en la mano. Allí está, exclamó, señalando
A Marcus con un floritura teatral, ese es el que me atacó, quiero que lo arresten. Los oficiales intercambiaron una mirada antes de volverse hacia Marcus, sus miradas eran neutrales, su comportamiento profesional no delataba ningún indicio de juicio. Uno de ellos dio un paso adelante dirigiéndose directamente a Marcus. Señor, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre lo que pasó aquí. Marcus asintió levemente, su voz firme, mientras respondía por supuesto oficial. El otro oficial se volvió hacia Richard, quien ya se estaba lanzando a un relato exagerado de la confrontación. Me atacó sin provocación, afirmó Richard, su voz temblaba con fingida indignación. Yo solo estaba allí parado ocupándome de mis propios asuntos, y él me agarró y me tiró al suelo. Varios miembros de la multitud gruñeron audiblemente su frustración con las descaradas mentiras de Richard. Evidente, la joven con el teléfono dio un paso adelante, su expresión determinada. Eso no fue lo que pasó, dijo firmemente, tengo todo en video. La cabeza de Richard giró hacia ella, sus ojos se entrecerraron. Mantente fuera de esto, él espetó, no sabes de qué estás hablando. Pero la mujer no retrocedió, levantó su teléfono, su dedo sobre la pantalla. Vi todo lo que ella insistió, y puedo probarlo. Los oficiales intercambiaron otra mirada, su interés aumentó. Uno de ellos le hizo un gesto a la mujer para que diera un paso adelante. Veamos el video, dijo con calma mientras la joven le entregaba su teléfono. La confianza de Richard vaciló, dio un paso atrás, su rostro palideció levemente. Cuando se dio cuenta de que su narrativa cuidadosamente construida estaba comenzando a desmoronarse, Marcus permaneció en silencio, su compostura intacta, incluso cuando la marea comenzó a cambiar. Observó mientras los oficiales revisaban el video, sus expresiones cambiaban sutilmente mientras veían las imágenes. Cuando finalmente levantaron la vista, sus miradas eran claras y resueltas. Señor Richard, uno de los oficiales dijo, su tono firme, vamos a necesitar que vengas con nosotros. Según la evidencia, parece que fuiste el agresor en esta situación. La multitud estalló en vítores, su alivio y satisfacción eran palpables. Richard farfulló, en protesta, su rostro era una máscara de incredulidad. Esto es ridículo, gritó, soy la víctima aquí, pero sus protestas cayeron en oídos sordos. Los oficiales lo guiaron hacia el auto de policía, sus movimientos eficientes e inquebrantables mientras lo llevaban. Richard disparó una última mirada venenosa a Marcus, su voz temblando de rabia. Esto no ha terminado, siseó. Marcus lo vio irse, su expresión tranquila, pero resuelta. Los vítores de la multitud crecieron a su alrededor, una ola de apoyo que inundó el patio por primera vez desde que comenzó la confrontación. Marcus se permitió un pequeño suspiro de alivio. Los vítores de la multitud se desvanecieron cuando el auto de policía que transportaba a Richard desapareció por la calle, su sirena un eco distante. Contra la majestuosa paredes del Palacio de Buckingham, la tensión en el aire se había levantado ligeramente, reemplazada por una calma cautelosa, pero para Marcus la terrible experiencia estaba lejos de terminar. Permaneció en su puesto, su cuerpo tan quieto como siempre, pero su mente se agitó con las implicaciones de lo que acababa de suceder. La joven con el teléfono se quedó cerca de la barrera, su mirada fija en Marcus, dudó por un momento antes de acercarse, su voz tentativa pero firme, ¿estás bien?, preguntó, su preocupación evidente en su tono. Marcus no respondió de inmediato, su entrenamiento dictaba que mantuviera la compostura, que permaneciera en silencio, a menos que se dirigiera a él un oficial o un superior, pero apreció su gesto, la forma en que su pregunta cortó a través del murmullo de la multitud que se dispersaba, como un hilo de solidaridad. Los oficiales de policía que se habían quedado atrás se acercaron a Marcus, sus expresiones eran serias pero mesuradas, sus movimientos deliberados mientras se detenían justo antes de su puesto. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con un comportamiento tranquilo, habló primero. Señor, tendremos que tomar su declaración sobre lo que sucedió aquí, dijo, su voz era profesional pero no desagradable. Es un procedimiento estándar. Marcus asintió levemente, su voz firme mientras respondía, por supuesto, oficial, cumpliré con cualquier pregunta. El oficial J hizo un gesto hacia el más joven a su lado que sostenía un bloc de notas y un bolígrafo. Listos, comencemos con su relato, cuéntenos todo desde el principio. Mientras Marcus relataba los eventos, elegía sus palabras con cuidado, cada una frase medida y precisa. Describió cómo Richard había abordado las burlas crecientes, la provocación física y finalmente el intento del hombre de gol. Perlo enfatizó su adherencia al protocolo, sus advertencias a Richard y su moderación incluso ante la agresión. Los oficiales escucharon atentamente, sus bolígrafos moviéndose rápidamente a través de las páginas de sus cuadernos. La joven con el teléfono intervino ocasionalmente, ofreciendo sus propias observaciones y mostrando fragmentos de su video como evidencia. Las imágenes corroboraron el relato de Marcus, capturando el momento preciso en que Richard cruzó la línea del acoso verbal al asalto físico, pero a pesar de la claridad de la evidencia, Marcus sintió una inquietud persistente. Sabía que la historia no había terminado, ni para Richard, quien se había sido llevado furioso de indignación, ni para sí mismo. El escrutinio público tenía una forma de torcer incluso los eventos más sencillos, y no podía deshacerse de la sensación de que este incidente lo seguiría mucho más allá de los confines de las puertas del palacio. Cuando los oficiales terminaron de tomar sus notas, el mayor ofreció un breve asentimiento de agradecimiento. Gracias por su
Cooperación dijo que presentaremos un informe y puede que te llamen para más preguntas. Mientras tanto, si surge algo más no dudes en comunicarte. Marcus asintió en respuesta. Entendido oficial. Los dos hombres se alejaron, sus pasos desvaneciéndose en el ruido de fondo de la ciudad. La multitud se había reducido considerablemente ahora. La mayoría de los turistas se trasladaban a otros sitios y atracciones, solo unos pocos se quedaron. Sus expresiones una mezcla de curiosidad y malestar persistente. La joven estaba entre ellos, su teléfono todavía agarrado en su mano, parecía reacia a irse como si sintiera el peso de lo que a Marcus le importaba. Gracias por mantenerte firme, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Marcus se permitió el más pequeño de los asentimientos, un sutil reconocimiento de sus palabras. Apreciaba su apoyo, pero no podía dejar que lo distrajera. Su deber exigía su enfoque, su compromiso inquebrantable con el papel que había elegido encarnar. Cuando la mujer se giró para irse, la mirada de Marcus regresó al horizonte, su postura recta e inquebrantable. El sol estaba más alto ahora, proyectando sombras más largas en el patio. El día continuó como si nada hubiera pasado, pero Marcus lo sabía mejor. Los eventos de la mañana habían dejado una marca, una que tardaría en desvanecerse horas después. Cuando su turno terminó, Marcus caminó de regreso al cuartel con el mismo paso mesurado que siempre mantenía. Sus compañeros guardias lo saludaron con asentimientos respetuosos, sus expresiones una mezcla de admiración y preocupación. La noticia del incidente se había extendido rápidamente, y aunque nadie habló abiertamente al respecto, el peso de su entendimiento compartido flotaba en el aire. En la tranquila soledad de sus aposentos, Marcus se permitió reflexionar. Pensó en la confrontación, la forma en que las palabras de Richard habían herido más profundamente que cualquier golpe físico. Pensó en la multitud, sus reacciones que iban desde la indiferencia pasiva hasta el apoyo activo, y pensó en la joven cuyo simple acto de registrar la verdad había cambiado el equilibrio de poder a su favor, pero sobre todo pensó en lo que vendría después. A la mañana siguiente, Marcus se despertó con el sonido de su teléfono zumbando incesantemente en la mesita de noche. Frunció el ceño, su mente aturdida, luchando por procesar la cantidad de notificaciones que inundaban su pantalla mientras desbloqueaba el dispositivo. Su corazón se hundió. Su nombre era tendencia en línea, acompañado de hashtags y titulares que iban desde el apoyo hasta el incendiario. La joven, el video, se había vuelto viral. Las imágenes claras y sin editar mostraban toda la confrontación con Richard, capturaban sus burlas, su agresión y su eventual caída. También capturaban el profesionalismo estoico de Marcus, su negativa a tomar represalias incluso ante la provocación. Las redes sociales se estallaron con reacciones, la mayoría de ellas elogiando a Marcus por su moderación y condenando a Richard por su comportamiento, pero no todos lo vieron de esa manera. Mientras Marcus se desplazaba por los comentarios, se encontró con una ola de apoyo, extraños elogiando su dignidad, activistas destacando los matices raciales del incidente y compañeros de servicio expresando su solidaridad. Sin embargo, también hubo una corriente subyacente más oscura. Algunos usuarios lo acusaron de sobrepasar sus límites al usar una fuerza excesiva, a pesar de la evidencia en video de lo contrario. Otros defendieron a Richard alegando que había sido atacado injustamente o que el incidente había sido exagerado. La dualidad de las respuestas pesó mucho sobre Marcus. Había esperado un escrutinio, pero el gran volumen de opiniones, tanto de apoyo como críticas, fue abrumador. Sabía que sus acciones estaban justificadas, que se había adherido a todos los protocolos, pero el tribunal de la opinión pública a menudo tenía poco en cuenta los matices o los hechos. La atención creció a medida que los principales medios de comunicación recogieron la historia. El presentador de noticias debatió el incidente en programas matutinos. Sus discusiones diseccionaron cada fotograma del video. Los artículos inundaron Internet. Sus titulares variaban. Desde el guardia héroe mantiene la tradición en medio de un ataque racista hasta una confrontación controvertida en el Palacio de Buckingham. ¿El guardia estaba fuera de lugar? Los superiores de Marcus lo llamaron a una reunión más tarde ese día. La habitación estaba estéril y formal. Las paredes estaban llenas de retratos de comandantes anteriores. Su oficial al mando, un hombre severo pero justo llamado Coronel Hastings, estaba sentado detrás de un enorme escritorio de roble. Expresión ilegible. Marcus comenzó, su voz mesurada. Te han empujado al centro de atención, y aunque elogio tu profesionalismo, debemos abordar las consecuencias de esta atención. Marcus asintió, su postura recta, a pesar de la fatiga que lo carcomía. Sí, señor, entiendo. El coronel Hastings se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada aguda. El video ha hecho olas, ha llamado la atención sobre problemas que no podemos ignorar, tanto la dignidad de nuestro servicio como el prejuicio que enfrentaste mientras yo apoyo tus acciones. Debemos navegar esto con cuidado. Marcus se tragó el nudo en la garganta. Por supuesto, señor, lo que necesites de mí, lo haré. La expresión del coronel se suavizó ligeramente, un destello de empatía atravesando su fachada severa. Sé que esto no es fácil, Marcus, pero te has manejado con honor. Te apoyaremos en esto. Cuando Marcus salió de la oficina sintió una mezcla de alivio y temor. El apoyo de sus superiores era tranquilizador, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminarla.
Verdad estaba de su lado, pero en un mundo donde la percepción a menudo superaba la realidad, no podía permitirse bajar la guardia, y a medida que pasaban los días se desarrolló trayendo tanto elogios como desafíos. Marcus decidió enfrentar lo que viniera después con la misma fuerza silenciosa que lo había llevado a través de la confrontación. Se mantendría firme no solo por sí mismo, sino por los valores que representaba y por los innumerables otros que lo veían. Como un símbolo de resiliencia y dignidad, los días posteriores al incidente pasaron en una neblina para Marcus. Aunque el mundo exterior parecía seguir adelante con su ritmo habitual, la vida de Marcus se había desorganizado. El video viral le había traído más atención de la que alguna vez había anticipado o deseado. El escrutinio no solo provenía del público, sino de dentro de sus propias filas. Su deber, alguna vez simple, de vigilar el palacio de Buckingham, ahora conllevaba el peso de la controversia. Y con él un nivel agotador de tensión moral y emocional. Cada mañana, Marcus amanecía con su uniforme con el mismo cuidado meticuloso que siempre había tenido el acto, un ritual que le recordaba el propósito al que servía, pero el espejo reflejaba más que su apariencia pulida, reflejaba la creciente carga en sus ojos, un cansancio que incluso el mejor sueño no podía borrar a pesar del apoyo de sus superiores y muchos de sus colegas. Marcus no podía deshacerse de la sensación de aislamiento. El mundo había convertido su miró hacia él y sintió todo el peso de ese foco. El escrutinio era implacable. Los medios de comunicación lo acosaban por declaraciones, sus cámaras a menudo estaban estacionadas afuera del cuartel con la esperanza de vislumbrar al guardia que se había convertido en un símbolo de desafío silencioso. Marcus, obligado por los protocolos de su papel, los ignoró, pero su presencia era un recordatorio constante de que no podía retirarse de lo que se había convertido en un campo de batalla público. Los comentarios en línea eran aún más divisivos. Aunque muchos aclamaban a Marcus como un héroe, un hombre que había defendido su deber y su dignidad frente a la provocación de BL, otros eran menos amables. Proliferaron teorías de conspiración, acusándolo de organizar el incidente para llamar la atención. Algunos cuestionaron sus calificaciones, implicando que su raza de alguna manera le había otorgado un tratamiento especial dentro de la guardia de la reina. Estas palabras hirieron profundamente, no porque Marcus las creyera, sino porque reflejaban un prejuicio contra el que había luchado toda su vida, añadiendo a la presión el conocimiento de que Richard aún no había desaparecido en la oscuridad. Después de ser liberado bajo fianza, el hombre no había perdido el tiempo en dar vueltas a su versión de la historia. Sus declaraciones públicas lo pintaron como víctima de un guardia demasiado entusiasta que había violado el protocolo y usado fuerza excesiva. Aunque la evidencia en video y los testimonios de los testigos contradecían sus afirmaciones, las palabras de Richard ganaron tracción en ciertos círculos, amplificando el ruido que rodeaba a Ed. El incidente. Una mañana Marcus fue llamado a otra reunión con su comandante en jefe, el coronel Hastings. La oficina del coronel, con sus paneles de madera oscura y recuerdos perfectamente ordenados, se sintió más fría esta vez. El peso de la conversación que se avecinaba era palpable cuando Marcus entró. Marcus, toma asiento, dijo Hastings, haciendo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Su tono era uniforme, pero su rostro tenía líneas de tensión. Marcus se sentó con la espalda recta y sus manos descansando sobre sus rodillas. Señor, dijo su voz firme, a pesar de la ansiedad burbujeando bajo la superficie. Hastings cruzó sus manos sobre el escritorio. Adentro. Voy a ser franco, esta situación se está intensificando mientras muchos se han unido detrás de usted. Otros exigen una investigación, cuestionan si actuó dentro de los límites de sus deberes. Marcus asintió sin sorprenderse. Había esperado tanto, aunque escucharlo en voz alta hizo que la realidad fuera más difícil de soportar. Entiendo, señor Hastings. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Marcus, déjame ser claro, te apoyo. Las imágenes hablan por sí solas y tus acciones fueron ejemplares dadas las circunstancias, pero estamos enfrentando presión desde afuera de ciertas figuras políticas de los medios. Esta investigación no se trata de encontrar fallas, se trata de apaciguar esas voces. La mandíbula de Marcus se tensó, aunque mantuvo su expresión neutral. Él sabía lo que el coronel estaba diciendo. Esto se trataba de óptica, sobre controlar la narrativa antes de que se saliera aún más de control. ¿En qué terminará la investigación?, preguntó. Será entrevistado por un panel de revisión. Hastings explicó. Le pedirán que cuente el incidente, revise las imágenes y evalúe si la respuesta fue apropiada. Es una formalidad, pero será minuciosa. Necesito que mantengas la compostura como siempre lo has hecho. Marcus asintió de nuevo. Entendido, señor, cooperaré completamente. La mirada de Hastings se suavizó un poco. Sé que esto no es fácil, Marcus, pero has demostrado una fuerza notable a través de todo esto. Sigue manteniendo la cabeza en alto. La reunión concluyó con un firme apretón de manos, pero cuando Marcus salió de la oficina, el peso sobre sus hombros se sintió más pesado que nunca. Regresó a sus aposentos. Aunque sus pensamientos corrían, confiaba en su entrenamiento y en la verdad de sus acciones. No podía deshacerse del miedo de que la investigación no fuera a su favor. El tribunal de la opinión pública era impredecible y sabía que a veces la percepción importaba más que los hechos. En los días previos al panel, Marcus se encontró retirándose aún más a sus pensamientos. Evitaba las noticias sabiendo que solo amplificarían su ansiedad.
Sus compañeros guardias le ofrecieron un apoyo silencioso. Su solidaridad era evidente en las formas sutiles en que ajustaban sus rutinas para protegerlo del estrés indebido, pero incluso su amabilidad no podía disipar por completo la soledad. Marcus sintió que la investigación se cernía sobre él como una nube de tormenta, pero otra fuente de presión comenzó a roer su resolver. La joven que había grabado el video, una civil llamada Clara, se acercó a él a través de un contacto mutuo que quería conocer para compartir su perspectiva y discutir el impacto de las imágenes que había publicado al principio. Marcus dudó, no estaba seguro de si podría manejar otra capa de complejidad en una situación ya abrumadora, pero algo en su persistencia tocó una fibra. Cuando finalmente se conocieron fue en un rincón tranquilo de una cafetería, lejos de los terrenos del Palacio. Clara era más joven de lo que Marcus había esperado, probablemente en sus 20 y tantos, con un aire de determinación que contrastaba con su comportamiento de voz suave. Lo saludó con una cálida sonrisa, aunque sus ojos traicionaban una pizca de nerviosismo. Gracias por conocerme, dijo, sus manos envueltas alrededor de una taza de té humeante. No estaba seguro si querrías. Marcus asintió, su expresión tranquila pero cautelosa. Aprecio tu apoyo, dijo simplemente. Tu video ha sido importante. Las mejillas de Clara se sonrojaron levemente. Solo hice lo que pensé que era correcto. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que ese hombre tergiversara la verdad. Su conversación se desarrolló lentamente con Clara, compartiendo su perspectiva sobre el día del incidente y los días que siguieron. Ella habló de la reacción violenta que había enfrentado en línea por publicar el metraje, la forma en que algunos la habían acusado de buscar atención o provocar controversia. Marcus escuchó atentamente, su respeto por ella creciendo con cada palabra. Has pasado por mucho, dijo finalmente. Lo siento por los problemas que esto te ha causado. Clara negó con la cabeza. No te disculpes, lo haré de nuevo en un santiamén. La gente necesita ver la verdad, no solo sobre lo que sucedió ese día, sino sobre lo que pasan las personas como tú. Sus palabras tocaron una fibra sensible en Marcus. Durante tanto tiempo que había soportado el peso de sus experiencias, solo soportando silenciosamente el prejuicio y la ignorancia que había marcado su camino. Al escuchar a Clara hablar con tanta convicción, le recordó que no estaba completamente solo en esta lucha. Cuando se separaron, Clara lo dejó con un pequeño pero significativo consejo: pase lo que pase después, solo recuerda que ya has tenido un impacto, dijo, le has mostrado a la gente cómo se ve la fuerza, no dejes que te la quiten. Las palabras se quedaron con Marcus cuando llegó el día del panel de revisión. Vestido con su uniforme ceremonial, entró a la sala de reuniones con la cabeza en alto, decidido a enfrentar lo que viniera después con la misma dignidad tranquila que lo había llevado a través de la confrontación. La sala estaba llena de rostros sombríos, una mezcla de oficiales militares, asesores legales y representantes civiles. Mientras Marcus relataba el incidente una vez más, su voz firme e inquebrantable, sintió la presión de su escrutinio, pero también sintió una creciente sensación de resolución. Ya había soportado tanto, y soportaría esto también. Cuando el interrogatorio concluyera, Marcus fue despedido con un asentimiento formal. El resultado de la investigación tardaría días en finalizar, pero cuando salió de la sala, sintió un destello de esperanza. Había dicho su verdad, y por ahora eso era suficiente. Los días siguientes, la aparición de Marcus ante el panel de revisión estuvo llena de un silencio incómodo. La tensión inmediata de la confrontación había disminuido, pero sus ondas continuaron extendiéndose, tocando cada rincón de la vida de Marcus. Los cuarteles eran un refugio de orden y rutina, pero incluso allí los susurros lo seguían afuera. El mundo parecía observar y esperar, el público y los medios preparados para el siguiente desarrollo en lo que se había convertido en una historia mucho más grande que el propio Marcus. La investigación se cernía en el fondo, un espectro silencioso que Marcus llevaba consigo cada día. Aunque sabía que había hecho todo según el libro, el escrutinio todavía pesaba mucho sobre él. El tribunal de la opinión pública ya había formado sus juicios, divididos entre quienes lo defendían como un símbolo de moderación y profesionalismo, y aquellos que cuestionaban cada una de sus acciones. La incertidumbre carcomía a Marcus, aunque se negaba a dejar que se notara. Fue durante una de estas largas tardes de reflexión que una notificación sonó en su teléfono. Clara, la joven que había grabado el video, le había enviado un mensaje. Había subido el metraje completo a varias plataformas de redes sociales importantes, junto con una declaración sincera sobre la importancia de responsabilizar a personas como Richard y mantenerse firmes en solidaridad con aquellos que enfrentan discriminación. La publicación se volvió viral casi de inmediato. El video ya había causado revuelo cuando apareció por primera vez, pero la nueva declaración de Clara agregó una capa de contexto que resonó profundamente en personas de todo el mundo. En su mensaje, Clara destacó no solo el profesionalismo de Marcus, sino también las implicaciones más amplias del incidente, cómo reflejó problemas sistémicos de privilegio, racismo y las presiones que enfrentan aquellos en puestos de servicio. La respuesta fue abrumadora. Los hashtags que apoyaban a Marcus comenzaron a ser tendencia en todo el mundo, y figuras públicas prominentes desde políticos hasta celebridades, los grupos de defensa de los derechos recogieron la historia y la usaron como un grito de guerra para conversaciones más amplias sobre la equidad racial y la dignidad del trabajo.
Marcus, una vez un guardia anónimo en el Palacio de Buckingham, se había convertido en un símbolo de fuerza y resiliencia silenciosas, pero incluso cuando el apoyo llegó, Marcus sabía que la batalla no había terminado. Rich, envalentonado por su propio sentido de derecho, no se había quedado callado. Su equipo legal había presentado una queja formal acusando a Marcus de mala conducta y alegando que el incidente había causado a Richard una angustia emocional significativa. La queja fue un intento desesperado de cambiar la narrativa, pero fue suficiente para mantener viva la controversia. El punto de inflexión llegó inesperadamente una mañana. Marcus fue llamado a la oficina del coronel Hastings. La expresión del coronel era seria, pero teñida de algo. Marcus no pudo ubicar un indicio de satisfacción tal vez o alivio cuando Marcus tomó asiento. Hastings le entregó un documento impreso. Esto acaba de llegar, Hastings dijo reclinándose en su silla. El panel de revisión ha concluido su investigación. El pecho de Marcus se apretó mientras escaneaba los documentos. Las palabras se volvieron borrosas por un momento antes de enfocarse. Las acciones del guardia. Marcus se considera en pleno cumplimiento de los protocolos de la Guardia de la Reina, no se encontró mala conducta, el alivio se apoderó de él, pero Hastings no había terminado. Además, el coronel continuó la queja de Richard, ha sido desestimada la evidencia, particularmente el video proporcionado por Clara, era irrefutable. Richard no solo ha sido acusado de agresión, sino que ahora está bajo investigación por presentar acusaciones falsas. Marcus exhaló lentamente, el peso sobre sus hombros se levantó. Ligeramente asintió, su gratitud evidente en la pequeña sonrisa que tiró de las comisuras de sus labios. Gracias, señor, dijo simplemente. La expresión de Hastings se suavizó. Usted manejó esto con notable dignidad, Marcus, no solo durante el incidente, sino durante todo el periodo posterior. Usted ha dicho un ejemplo para todos nosotros. La noticia de la decisión del panel se difundió rápidamente. En cuestión de horas, el nombre de Marcus volvió a ser tendencia, esta vez acompañado de titulares que celebraban su reivindicación. Las imágenes del incidente junto con los hallazgos oficiales pintaron una imagen clara de su profesionalismo, y la injusticia que había sufrido. La caída de Richard fue rápida y pública, a medida que surgieron más detalles sobre su comportamiento, incluidos relatos de otras personas que habían experimentado un trato similar. En sus manos su credibilidad se derrumbó. Los medios de comunicación, que inicialmente había entretenido su narrativa, emitió retractaciones y su nombre se convirtió en sinónimo de derecho e intolerancia. El hombre que había tratado de derribar a Marcus ahora enfrenta todas las consecuencias de sus acciones. Para Marcus, la reivindicación pública fue un alivio, pero no estuvo exenta de desafíos. La atención, aunque en gran medida de apoyo, trajo un nivel de visibilidad que nunca había buscado. La gente lo detuvo en la calle, algunos ofreciendo palabras de aliento, otros pidiendo fotos o autógrafos, mientras apreciaba el apoyo que anhelaba. El anonimato silencioso que alguna vez había disfrutado. A pesar de esto, Marcus reconoció la importancia de lo que había sucedido. El incidente había provocado conversaciones que se extendieron mucho más allá del Palacio de Buckingham, obligando a las personas a enfrentar verdades incómodas sobre la discriminación de privilegios y la resiliencia necesaria para mantenerse firme frente a la adversidad. La historia de Marcus se había convertido en un catalizador para el cambio, y aunque nunca había buscado el centro de atención, entendió el poder de su posición. Una noche, cuando Marcus se preparaba para retirarse por la noche, recibió otro mensaje de Clara. Esta vez era un enlace a un artículo sobre el impacto más amplio del incidente. La pieza destacó no solo las acciones de Marcus, sino también el apoyo que había recibido de personas de todo el mundo. Enfatizó la importancia de oponerse a la injusticia y el papel que los individuos comunes podrían desempeñar en la creación de una sociedad más equitativa. Debajo del enlace, Clara había escrito un mensaje simple: gracias por mostrarnos cómo se ve la verdadera fuerza. Marcus miró la pantalla por un largo momento, sus palabras se hundieron. Siempre se había visto a sí mismo como un profesional tranquilo, un hombre que cumplía con su deber sin llamar la atención, pero las palabras de Clara le recordaron que la fuerza no se trataba solo de resistencia, se trataba de mantenerse firme frente a la adversidad, de negarse a dejar que otros dicten su valor. A medida que las semanas se convertían en meses, el incidente comenzó a desaparecer de los titulares, reemplazado por nuevas historias y escándalos. La vida en el Palacio de Buckingham volvió a su ritmo habitual y Marcus reanudó sus funciones con el mismo orgullo tranquilo que siempre había llevado, pero algo había cambiado. Marcus ya no se sentía aislado en su papel. El apoyo que había recibido, las voces que se habían unido a su alrededor y las conexiones que había forjado con personas como Clara le recordaron que era parte de algo más grande. No era solo un guardia en el palacio, era un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que la dignidad y el profesionalismo podían prevalecer incluso frente a los prejuicios. Un día, cuando Marcus estaba en su puesto, un grupo de turistas se reunió cerca. Entre ellos había un niño, sus ojos muy abiertos fijos en Marcus con asombro. El niño tiró de la manga de su madre susurrando emocionada. Ella sonrió y se arrodilló murmurando algo a su hijo antes de empujarlo hacia adelante.
El niño se acercó a la barrera vacilante sus pequeñas manos, agarrando un cuaderno. Disculpe señor, dijo su voz apenas por encima de un susurro, solo quería decir gracias Marcus, no se movió su postura tan firme como siempre, pero su corazón se hinchó ante las palabras del niño. Se puso un poco más alto el peso de su uniforme, se sentía más ligero de lo que había estado en meses. Cuando el niño se reunió con su madre, Marcus volvió su mirada al horizonte. El sol se estaba poniendo, arrojando un cálido resplandor sobre los jardines del palacio. Por primera vez en mucho tiempo Marcus se sintió en paz, se había enfrentado a la tormenta y emergido más fuerte, su dignidad intacta, y mientras el mundo avanzaba, Marcus estaba listo para enfrentar lo que viniera después, un guardián silencioso de la tradición y la resiliencia. Gracias por mirar. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte. Para más historias que invitan a la reflexión, comparte este video con amigos y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Mantente atento a nuestra próxima historia y explora más videos en el canal.